¿Cómo le va? Muy buenos días, buen mediodía. El programa de Maxi Montenegro, MMD. Mañana Maxi va a estar con ustedes, pero aquí estamos en A24 para darles toda la continuidad informativa en la mejor señal de noticias. Continuidad informativa de una agenda que está dispersa, sobre todo después de lo que dejó la sesión del Congreso. Las consecuencias de la votación de un presupuesto en los dos sectores más importantes, por parte del gobierno y también por parte de Juntos por el Cambio. Porque allí hubo divisiones que quedaron de manifiesto en la votación, consecuencias que siguen estando a la orden del día y que te vamos a contar hoy. En el gobierno, por supuesto, todos mirando lo que puede ser el 2023. Se aceleraron los tiempos para la elección. Vos dirás del otro lado qué tiene que ver esto o qué me importa si faltan 13 meses de gestión. Y tenés toda la razón. Sin embargo, los tiempos electorales se aceleraron producto de estas internas, producto de no saber muy bien la política, el círculo rojo, los empresarios, los sindicalistas, las organizaciones sociales, quién será el próximo presidente o presidenta de los argentinos. Y eso hizo que se acelere cuando se habla, por ejemplo, de las cuestiones de las PASO. El año que viene los argentinos podemos llegar a votar en algunas provincias hasta 4 veces. La política quiere evitar esa situación. Entonces, se está dando una discusión de o eliminamos las primarias y hacemos la elección directamente, algo que Juntos por el Cambio no va a apoyar y que gran parte del peronismo tampoco quiere apoyar. En primera medida, el presidente de la Nación, que dijo, las primarias tienen que estar y yo quiero ser candidato y tenemos que definir al candidato del peronismo de esa manera. Bueno, hay otras voces que piensan lo contrario. En primer lugar, Máximo Kirchner, lo que había dicho ayer, fue, bueno, acortemos los tiempos por lo menos, entre primaria y general para que no pase lo que sucedió en el 2019, que fue realmente catastrófico. Por otra parte, hoy el ministro del Interior, no es un diputado más, Guado de Pedro dijo, la verdad, todos los gobernadores quieren que saquemos las PASO, todos los intendentes quieren que saquemos las PASO. Claro, ante la definición, la pregunta periodística caía sola. Bueno, pero el presidente dice que no. Y bueno, dijo Guado de Pedro, estamos intentando convencer al presidente. ¿De qué manera se convence un presidente? Bueno, uno no está en esos círculos de poder como para entenderlo, pero grafica Guado de Pedro que la presión va a venir de todos lados para que Alberto Fernández encaje en lo que está pensando. Veremos qué parte del peronismo, por lo menos el kirchnerismo, plantea esto. Y después, obviamente, en un tablero de ajedrez que tenés a la oposición y al gobierno, en la del gobierno, la reina es la vicepresidenta y es quien va a mover la pieza. Hasta tanto no mueva Cristina, el resto del peronismo puede decir yo juego, yo no juego, pero es intrascendente. Hoy Malena Massa, hace minutos con Facu Pastor y Cata Delía, dijo no sería bueno que Sergio se meta en una campaña para el año que viene. El textual, que me parece que es uno de los títulos del día, lo que plantea Malena es, para nosotros sería muy pesado que Sergio vaya a una campaña. Esta presión familiar que quedó de manifiesta hace unos días cuando el hijo del propio Massa lo contó en una entrevista radial. Y del lado de la oposición, ¿qué? Bueno, ahí el rey es sin duda Mauricio Macri. Si pensamos esto como un tablero de ajedrez. Hasta tanto Macri no mueva, es difícil saber qué hará el resto. Hay uno que ya lo tuvo que decir públicamente, quizás incómodo, forzado, pensaba hacerlo más adelante y fue Horacio Rodríguez Larreta, que no le quedó margen, porque inclusive, fíjate algo, el jefe de gobierno tiene tantos acuerdos en la ciudad de Buenos Aires que dijo que jueguen todos. Aquí hay una interna abierta. Que juegue Lustó, que juegue Jorge Macri, que juegue Quirós si quiere jugar, que juegue Soledad Acuña. Y lo que está planteando Jorge Macri, el ex intendente Vicente López, hoy ministro de gobierno, es, perdón, yo tengo que ser tu candidato, yo soy del PRO. O ahora somos todos iguales. Si Lustó es radical, accidentalmente radical. Bueno, esa indecisión de Larreta para elegir a Jorge Macri hizo que Patricia Bullrich se mueva rápido y diga, Jorge, vos sos mi candidato. Bueno, esa situación, esa incomodidad de Larreta hizo que salga a mover antes. Y también está esa discusión de la interna. ¿Nos conviene o no nos conviene que haya o no haya PASO? Y hay quienes plantean, yo adhiero a esta teoría, que hay mensajes cruzados, que hay un teléfono abierto donde están empezando a mandarse mensajes de un lado y del otro para... ¿Y ustedes qué piensan? Fíjate esto que te decía, Guado de Pedro, primarias. ¿Hacemos la elección interna abierta o no? Esto decía Guado.
el 100% de los gobernadores del Frente de Todos y las gobernadoras se manifestaron a favor de que no haya 4 elecciones en el año. Así como tenemos el argumento de la guerra y la pandemia, bueno, me parece que la gente está para definir, para votar. Las discusiones internas se tienen que dar adentro de cada una de las fuerzas políticas. Eso revitaliza la discusión interna. Eso es lo que plantea la mayoría del Frente de Todos. La mayoría, que son los gobernadores, los intendentes, las gobernadoras y las intendentas. El presidente, que es el presidente. Por supuesto, es el presidente, es el que tiene la definición. Somos un sistema presidencialista. Claro. La presidencia es unipersonal. El que toma las decisiones es el presidente Alberto Fernández. Y por eso se generan tensiones. Ese cierre, para decirlo políticamente correcto, los silencios en las entrevistas son clave. Fíjate cómo el ministro dice, por eso se generan tensiones. Bueno, vamos a dejarlo en la palabra tensión. Pablo Winocur está con nosotros. Wino, ¿cómo andamos? ¿Cómo estás, Ramón? Y sí, sin duda esta es la noticia política del día con esta declaración de Guado de Pedro, que recordamos que el año pasado, con su renuncia, generó, obviamente una renuncia coordinada, generó quizás la crisis política más importante del gobierno de Alberto Fernández, que está mandando un mensaje. Los últimos días, Máximo Kirchner dijo, creo que el presidente se va a presentar en la reelección, leí por ahí, despectivamente. Al día siguiente, María Teresa García, presidenta del bloque de senadores del Frente de Todos, dijo que la sociedad ya le bajó el pulgar, palabras más, palabras menos, a Alberto Fernández y a su gobierno. Ayer Cristina Kirchner tuitea que el gobierno, no mi gobierno, el gobierno tomó una decisión que ella consideraba inapropiada, como era el aumento a las prepagas, y hoy escuchamos esta entrevista y esta declaración del ministro más kirchnerista que hay en el gabinete de Alberto Fernández, que no, además, es el ministro político y además tiene despacho en la Casa Rosada. Exactamente. Ahora, esto es algo que recién empieza. Bueno, vos fíjate, Wino, pues, cuando arrancábamos el programa decíamos que se aceleraron tanto los tiempos y en un raíz mediático, hoy es miércoles, de jueves, perdón, en 3 días fue como, bueno, Máximo, habló recién Mariela Galmarini, habló Alberto Fernández, habló Guado de Pedro, y ahora en minutos vamos a escuchar al presidente de la Nación. Hay un acto previsto de gestión donde veremos si vuelve a responder. Sí, porque como decís, bueno, el ministro del Interior es el hombre del kirchnerismo en casa de gobierno, al cual inclusive Máximo dijo, está en la edad justa para ser candidato a presidente, 45, 50 años. Sí, y una idea de que el peronismo no quiere las PASO. Una idea que no sabemos si es acertada, es equivocada, pero está dando vuelta. Dice Guado de Pedro, el 100% de los gobernadores, no lo dice con el mismo número, pero dice los intendentes. Y una frase que por lo menos abre un interrogante, porque él dice, hay que convencer al presidente, el poder ejecutivo es unipersonal en la Argentina. Pero ojo, porque los sistemas electorales en la Argentina los decide el Congreso. Y lo deciden todas las fuerzas políticas, no una fuerza política y mucho menos un presidente. Bueno, pero empieza una discusión que se prende también con un diputado aliado del peronismo que presenta un proyecto para justamente eliminar las Después vamos a ver si podemos hablar con este legislador para entender un poco la movida política. Ya que hablamos del Congreso, al Congreso nos vamos. Diego de Nicolás está en las inmediaciones, organizaciones sociales, protestas y una agenda caliente en la calle. Diego. ¿Cómo estás, Ramón? Buenas tardes. Estamos en la zona de Congreso. Más temprano en Equipo de Noticias mostrábamos a esta movilización básicamente integrada por movimientos sociales de Libres del Sur y algunos más que se habían concentrado en el Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, ahora ya han llegado aquí al Congreso de la Nación. Y fíjate, ahí se cortó, ahí vamos a... están pidiendo Diego, a los diputados y senadores... Sí, te decía, ¿por qué vienen hoy las organizaciones sociales hasta el Congreso de la Nación? Básicamente porque le quieren pedir a diputados y senadores que por ley fijen justamente alguna manera de que no sigan aumentando los precios.
que se congelen precios de los productos de la canasta familiar, los precios que tienen que ver con las tarifas. Entonces, por eso vienen aquí al Congreso de la Nación. Hay mucha gente, te digo que cuadras y cuadras de caminata que partieron desde allí, desde el Ministerio de Desarrollo Social, que avanzaron por la 9 de Julio, luego por Avenida de Mayo y que ahora concentraron aquí frente al Congreso. Está cortada Avenida Rivadavia. Sí. Y está cortada también Avenida Entre Ríos. Así que bastante complicado circular por esta zona. Ya se ha liberado un poco la 9 de julio. Y más allá del reclamo, ¿tienen algún horario particular para ya desconcentrar, para que los automovilistas lo sepan? No tienen un horario específico. Lo que ellos plantean es que van a presentar este pedido por mesa de entradas del Congreso de la Nación. Todo hace suponer que una vez que este trámite, entre comillas, administrativo se pueda completar, empezarían a desconcentrar. Podríamos aventurar quizás 1 o 2 horas más, pero no mucho más que eso. Perfecto, Diego, si hay alguna novedad, volvemos a tomar contacto, ¿dale? Un abrazo. Bien, Clarita Salguero está con nosotros hoy para ayudarnos a entender y sobre todo para que vos del otro lado, si te corresponde o no el bono, tomá nota y acá te vamos a despejar las dudas. Clarita. Ramón, buenas tardes. Es un día también bastante particular porque el tema del bono de los 45.000 pesos también se puede asociar con parte de los reclamos que tienen que ver con las organizaciones sociales. Sí. Porque pensemos que son más los no que los sí. Este bono de 45.000 pesos que tiene una inscripción mediante es para todo aquel o para toda aquella que no tenga absolutamente nada, que viva en vulnerabilidad, que esté en indigencia. Estos son todos los no, los que estamos viendo en pantalla. Hasta ahora, de los 2 millones de personas, de las 2 millones de personas que sería el alcance de este bono, ya están aprobadas 800.407 personas para cobrar a partir del 14 de noviembre. Ahora, ¿quiénes no? Aquellos que tienen jubilaciones y pensiones, tanto contributivas como no contributivas, los que cobran asignación universal por hijo y asignación por embarazo, el que cobra seguro por desempleo y todos aquellos que están con 2 programas sociales que son Potenciar Trabajo y Becas Progresar, tampoco. Clara, ya lo seguimos. Vamos a la calle, está hablando el presidente de la Nación. Escuchamos alguna respuesta política por parte del mandatario. Dale. La certeza de tener un techo que cobije a una familia da mucha tranquilidad, saca mucha penuria de encima, saca mucha preocupación de encima y permite proyectar un futuro con una tranquilidad distinta. Con lo cual, yo estoy muy contento de lo que venimos haciendo en el Gobierno Nacional. Con estas casas ya hemos superado las 61.000 casas entregadas. Casas que construimos muchas veces de cero y muchas veces tuvimos que recuperar del abandono en que habían quedado. Como estas casas que quedaron en el abandono muchas obras públicas. Y tuvimos que recuperarnos en un tiempo muy difícil. Dense cuenta ustedes que llevamos 3 años de gobierno, 2 años nos ocupó una pandemia y 1 año nos afectó una guerra. Y sin embargo no hemos paralizado nada de esto. Todo ha seguido avanzando, todo ha seguido progresando, todo ha sido trabajo. Hay más de 60.000 casas que ya hemos entregado. Hay 70.000 casas que argentinos y argentinas han construido con créditos que son accesibles para ellos, porque nosotros nos creemos, a diferencia de otros, que estos problemas los pueda resolver el mercado. Y por eso desarrollamos un plan de créditos con el Procrear, que está permitiendo que hoy se estén construyendo 70.000 familias su casa, que se suman a estas más de 60.000 que ya hemos dado. Pero además, a lo largo y a lo ancho del país hay 140.000 casas que se están construyendo. Para algunos estos serán números, pero para mí son historias de vida. ¿No? Alguna vez Bukowski escribió, no es la historia de los pueblos, es la vida de los hombres. Y en verdad que estamos hablando de vidas de familias que están pudiendo acceder a una casa. Cumplir también con un mandato judicial que le dijo al Estado Nacional, háganse cargo de darle una vivienda digna a quienes hoy no la tienen y viven en la cuenca
del Riachuelo. Y por eso lo estamos cumpliendo con esa manda y felices de hacerlo. Felices además de hacerlo en un día que es singular para nosotros, pues es el día que Néstor nos dejó. Con lo cual la mejor forma de cumplir con Néstor es esta, trayendo dignidad a familias argentinas. Este además es un barrio singular, es un barrio singular. Es un barrio donde la economía popular puso todo su esfuerzo para hacer estas casas. Acá hay muchas cooperativas de la economía popular que han unido su trabajo y nos están dando esta casa. Muchos se preguntan, ¿qué hacen los de la economía? ¿Qué hacen los economía? Hacen estas cosas, miren. Hacen estas viviendas, construyen para argentinos y argentinas que la necesitan. Además, algo de singular tienen las cooperativas que construyeron estas casas. Están mayoritariamente conformadas por mujeres. Mujeres albañilas, una arquitecta al frente de todo el proyecto. Habla de cómo la mujer se integra al trabajo sin que su trabajo sea discriminado, sea diferenciado. Digo todas estas cosas en un tiempo donde a veces el desaliento nos gana, para darnos cuenta que no debemos desalentarnos, no debemos bajar los brazos, debemos seguir trabajando, que a pesar de tanto sufrimiento que nos deparó la pandemia, tanto malestar que nos depara la guerra, debemos seguir pensando en nuestro país y seguir avanzando en favor de nuestra gente. Yo les decía que también es un día singular, porque no tengo mejor forma de despedir de nuestro gabinete a Jorge Ferraresi que entregando viviendas. Y déjenme decirles que Jorge ha sido alguien muy importante en el gobierno nacional estos años. Ahora quiere volver a su Avellaneda, quiere dedicarse a su distrito y yo lo respeto. Jorge es un gran militante, es un gran dirigente y ha sido un extraordinario funcionario. Porque todos esos números de que yo di, las 60.000 casas, los 70.000 créditos, las 140.000 casas que se están construyendo, seguramente no hubieran sido posibles sin el empeño, sin el esfuerzo, sin el compromiso que Jorge Ferraresi puso al frente de este ministerio. Y como nobleza obliga, no quiero dejar de decirlo en público, se lo he dicho en privado, pero no quería dejar de decirlo en público, porque lo merece, porque es un gran dirigente, porque es uno de los nuestros muy valioso, porque lo pierdo yo, pero lo ganan los de Avellaneda, porque tiene mucho por delante para dar. También parte de su generosidad es dejar a su equipo trabajando con nosotros y por eso Santiago, que es su segundo, lo va a suceder en el cargo. Santiago, que es otro intendente con mucha experiencia, va a seguir el lineamiento, la impronta que Jorge le puso a esta gestión. Yo les pido a todos y todas que estamos viviendo un tiempo singular de la historia, que por favor no nos ganen los profetas del odio, que no nos ganen los cultores de la desazón, que nos demos cuenta de lo que somos capaces de hacer. Tantas veces que hablan que tenemos un pueblo así, un pueblo asá, este es el pueblo maravilloso que construye, que progresa, que piensa solidariamente en otros. Y este es el Estado que quiere acompañar a ese pueblo a progresar, a crecer, a desarrollarse. Nunca olviden que todo esto lo hicimos en el tiempo más ingrato que nos deparó la historia y que nunca bajamos los brazos y que lo pudimos hacer unidos y que debemos seguir haciéndolo unidos y que si no lo hacemos, la historia nos va a demandar el error de dividirnos. Así que a todos los que van a acceder a su casa, me llena de felicidad que puedan hacerlo. Les agradezco a todos que nos estén acompañando.
A todos los compañeros que están allí con sus banderas, con sus bombos, con sus trompetas, acompañándonos de los movimientos sociales, del movimiento Evita, mil gracias por acompañarnos. Mil gracias. Mil gracias. A todos los compañeros de la economía popular que hacen posible estas realidades, mil gracias por el esfuerzo. Y quise... La palabra del presidente de la Nación, a su lado, ¿no? Jorge Ferraresi, otro de los ministros, que dijo, hasta acá, tengo que ir a ordenar mi territorio, me vuelvo a Avellaneda, como está pasando con los últimos. Inclusive ya está en las versiones de un pedido del jefe de gabinete, Juan Mansur, para que se tome licencia. Digámosle, Mansur, no te vayas, tomate licencia, anda a encargarte de tu campaña en Tucumán, pero por favor este lugar no lo dejes. Esa es la situación que tiene hoy el Frente de Todos. Candelaria de la Sota con nosotros también. Cande, ¿cómo andás? Hola Ramón, ¿cómo estás? Mediodía. Bueno, y de a poquito por goteo se van yendo, ¿no? Sí. Los ministros del gabinete. Total. La despedida que recién hizo el presidente a Jorge Ferraresi es la misma que en su momento le tocó hacer a Juanchi Zabaleta, que volvió a Hurlingham, donde ella está tratando de poner en orden el territorio. Ahí tenía también una disputa interna. En el caso de Ferraresi, hace rato también que está pensando en volver a su territorio. Y de a poco se van yendo los ministros, ¿no? Lo que vos decís de Mansur, ya se sabe que seguramente va a ser candidato a vicegobernador de Jaldo en Tucumán, porque por una cuestión de la Constitución él no puede volver a ser candidato a gobernador. Bueno, y así se va como desarmando el gabinete. Vos fíjate, ¿no? Porque hace unos minutos, Wino, vos marcabas la respuesta del presidente de la Nación a lo que habíamos escuchado recién de Guado de Pedro, Sí. por el tema de las primarias. Sí, porque habló en la cumbre de la CELAC y la Unión Europea, un evento internacional, y ¿qué planteó? Pidió no tergiversar los procesos electorales. Alberto Fernández, mientras todo su frente político, su coalición, le pide que impulse una modificación para eliminar las PASO. En ese contexto, en un foro internacional, como para que no parezca que se mete en la roja política, pide no tergiversar procesos electorales. Bueno, ¿lo escuchamos? Lo tenemos. Dale, Vale. escuchémoslo. Porque en estos tiempos de desazón, los cultores del odio tienen mucha facilidad para sembrar su prédica. Porque en una sociedad desalentada, las palabras más violentas surten más efecto que las palabras reflexivas. Y llamo a la reflexión a todo el continente, a mi continente, a mi América Latina. No quiero que en ningún lado no se respete la democracia, no quiero que en ningún lado no se respete el veredicto popular, no quiero que en ningún lado se tergiversen los procesos electorales que están en marcha. Porque tenemos que ponernos muy duros con los violentos, tenemos que ponernos muy duros con los cultores del odio. Ya no hay más lugar para seguir sufriendo. Es hora de que empecemos a pensar el futuro. Bueno, ahí está la frase, ¿no? Del presidente automáticamente. Si el ministro del Interior dice lo estamos intentando convencer, me parece que ahí él deja en claro, mira, todavía, o por lo menos hoy, jueves 27 de octubre, no me lograron convencer y sigo planteando lo que ya venía diciendo desde que asumí como presidente. Falta mucho tiempo. Es cierto, para la política falta muy poco, porque ya en marzo se cierran alianzas y prácticamente las candidaturas. Sí. Vendrán las primarias, después vendrá la general, pero ya estamos en un contexto recontraelectoral. Sí, Ramón, en realidad, perdón, no falta, o sea, falta mucho, para las elecciones y falta para mucho para nuestra vida. Pero para cambiar un sistema electoral, la verdad es que no hay demasiado tiempo. En general se habla de que para poder ordenarlo, mínimamente se necesita un año. Y además recordemos que ya venimos, la elección anterior, también se cambió el sistema electoral, porque se cambió la fecha que está prevista por la ley. Ya cambiaron varias provincias, ¿no? La última fue varias. Salta. La última fue Salta, pero no, eso es la fijación de las fechas, que en muchos casos es potestad del gobernador fijar la fecha. Sí. Pero en nuestro caso, en el caso nacional, quiero decir, hay que cambiar una ley. No hay tanto tiempo. Pensá que estamos ahora casi en noviembre. El 30 de noviembre termina el periodo ordinario de sesiones. El presidente tendría que mandar a extraordinarias este tema. No hay tiempo. Bien. Ahora vamos a volver sobre esta interna del Frente de Todos, sobre lo que está pasando en la oposición también, porque hay declaraciones muy fuertes, una carta abierta del jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, pero la situación, esta política, se traduce también en lo que está pasando en la calle. Cuando yo le planteaba a Pablo esto de se hace muy largo para nosotros, ¿en qué sentido? Para los trabajadores, porque con este ritmo de inflación
El conflicto está en la calle, está en la paritaria, está en cuánto puede pedir el trabajador y cuánto está dispuesta una empresa a pagar. Bueno, camioneros, ya lo dijo, 131%. Las empresas dijeron 84%. Si la cosa se ordena entre el 102 y el 107, se firma antes del lunes. ¿Por qué te digo el lunes? Porque Hugo Moyano ya dijo, si no hay acuerdo, el lunes hay paro nacional. Mirá. Si no dan el aumento que el trabajador se merece, el lunes arrancamos a las 0 horas con un paro nacional. Vamos a demostrarle, vamos a demostrarle a estos señores que con los trabajadores no se juega. Bueno, muy bien. En este punto entonces nos paramos y lo abrimos al resto de las paritarias y la situación social. Omar Plaini es senador, es titular del gremio de Canillitas y está en comunicación con nosotros. Omar, ¿qué tal? Ramón Indart, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes, un saludo a todo el equipo. Muchísimas gracias. Bueno, Omar, a ver, una primera aproximación. Los conflictos paritarios de este calibre, con este ritmo de inflación, son inevitables. ¿Qué está pasando particularmente en Canillitas y qué es lo que estás viendo en la situación en general? Bueno, obviamente que somos la consecuencia de una causa, de la inflación, sí, que desordena absolutamente todo, desordena la vida del pueblo argentino, desordena la vida en particular del hombre y de la mujer de a pie. Y hay organizaciones que tienen la posibilidad, por la característica de la actividad, de poder discutir paritarias que le permite empardar a la inflación o ganarle en algún punto. Pero hay otro sinnúmero de organizaciones que no pueden. El caso nuestro, que nosotros nos haría muy bien, pues nosotros como tenemos una relación de interdependencia, tenemos una paritaria permanente que depende del valor de precio de tapa del diario y la revista. Por lo tanto, para mi sector, como el sector, por ejemplo, los peones del taxi, para nosotros, una suma fija o un bono que diera el gobierno nos ayudaría mucho para realmente enfrentar a este proceso inflacionario que tanto daña el bolsillo del hombre y la mujer. Ahora, que diste trabaja. un punto clave acá. Esta es la situación que estamos viviendo hoy. Y cuando se lo plantean al presidente, supongo que también al ministro de Economía, ¿por qué? Que queda todo esto en lo discursivo. Hace tiempo que lo vienen reclamando. No, nosotros lo planteamos. En su momento, como todos saben, un sector de la CGT encabezada por Pablo Moyano, que es uno de los cosecretarios general, con los que componemos el Frente Sindical, 14 o 15 compañeros, cenamos con el presidente, le hicimos este planteo. Sí. Él tenía el otro planteo de otro sector de solamente la paritaria. Nosotros le dijimos y fuimos claros. Además de la paritaria, que tiene el carácter permanente para nosotros, un aumento fijo o un bono sería muy necesario para muchos sectores del mundo del trabajo. Estoy hablando de trabajo registrado, pero podemos hablar de la informalidad, podemos hablar de los jubilados que de hecho han tenido un bono. Y también lo hablamos con el ministro de Economía, Sergio Massa, al poco tiempo de asumir, lo hablamos con él, y él nos planteó que también lo iba a estudiar. De hecho, ha estudiado el tema ganancia que le planteamos, que ahora está modificando el tope, el tema asignación familiar, que es un tema pendiente también, y discriminatorio a los derechos de la infancia, porque lo cobran solamente un tercio, en el caso de los trabajadores privados registrados, solamente un tercio, alrededor de 2 millones, cobra ese salario familiar, cuando la realidad es que deberían cobrarlo todos los trabajadores y todas las trabajadoras. Sí. Bueno, son elementos, instrumentos que se fueron poniendo en práctica en algún tiempo en la Argentina, como el impuesto a las ganancias, que afecta, digamos, lo que nosotros consideramos que termina siendo una afectación al salario que tiene carácter alimentario, que nos correspondería. Son todos instrumentos y todas herramientas que en definitiva el que la sufre es el de más abajo, y no son solamente los que quedaron simplemente en estudio. Los anteúltimos, los penúltimos, hay que darle respuesta a muchos sectores. Por eso da esa sensación, ¿no? Que quedó en lo, bueno, lo vamos a analizar y ya está. Y no pasa nada. Nosotros creemos que no y aspiramos que no. Si hay algo que somos los trabajadores y quienes tenemos responsabilidad de administrar organizaciones sindicales por el mandato de nuestros afiliados y afiliadas, es tosudo y persistente en lo que nosotros entendemos que es justo. Y lo vamos a seguir haciendo y estamos esperando esa respuesta. De hecho, con el tema ganancias, ustedes saben que el tope se modificó. Sí. Estaba en 280.000 y ahora va a estar entre 330.000 y 341.000. Es un paso. Bien. Pero es un paso que hay que reconocerlo
que viene muy bien. Ahora, ¿hay que seguir avanzando? Sí, claro, por supuesto que tenemos que seguir avanzando y reclamando derechos que tenemos, porque nosotros no tenemos la fortaleza que hoy aparece que tienen los sectores concentrados de la economía, llámese el sector financiero, llámese el sector económico, que presionan desde otro lugar y logran objetivos. Omar, ¿cómo estás? Pablo Vinocur te saluda. Te quería consultar. Ayer Cristina Kirchner lanzó un tuit, sacó un tuit, en el que, más allá de criticar una medida de fondo, como el aumento de las prepagas, hablaba de el gobierno como en tercera persona. ¿Crees que Cristina y el kirchnerismo ya se sienten afuera del gobierno? A ver, ustedes, tanto como yo, sabemos que hay crisis en las dos coaliciones. En la coalición de gobierno, de la cual formo parte porque tengo una responsabilidad legislativa aquí en mi provincia, la provincia de Buenos Aires, y también en la coalición opositora, que tienen sus bemoles y sus grandes problemas. Por supuesto, nosotros gobernamos y tenemos que dar respuesta. Está claro que hay tensiones que no se pudieron resolver, que nosotros creíamos que con la llegada del nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, eso se iba a temperar un poco, pero evidentemente no terminamos de ponernos de acuerdo. Eso no es bueno, pero hay que seguir gobernando. Y nosotros, pese a las diferencias, pese a las contradicciones, sostenemos quienes estamos en el frente de todo, nosotros estamos dispuestos a aceptar. Perdón, termino con esto. Nosotros estamos dispuestos a aceptar todas las diferencias y todas las contradicciones y, por lo menos desde el campo sindical, no aceptamos una sola certeza de los opositores porque ya sabemos lo que están planteando, ya sabemos lo que hicieron y lo que van a hacer si son de nuevo gobierno. Así que, por lo tanto, asumimos esas contradicciones y esperamos siempre resolverlas. Pero, Omar, ¿para vos este es tu gobierno o no es tu gobierno? Yo soy parte del gobierno, por supuesto. Primero porque la clase trabajadora, a través de sus organizaciones que la representan, fuimos parte central a la hora de conformar la coalición Frente de Todos que nos permitió recuperar el gobierno. Bien dijo en su momento la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, logrado el gobierno, tenemos que ampliar nuestra coalición. Bueno, evidentemente hay diferencias, hay situaciones que no se han todavía resuelto en las diferencias internas, pero nosotros seguimos apostando a nuestra coalición. Por supuesto que nuestro gobierno, todos los que estamos aquí, si no, nadie se fue del gobierno, digamos, o del espacio, si vos querés, nadie se fue. Bien. Omar, buenas tardes. Clara Salguero, le pregunto, ¿qué opinión, buenas tardes, qué opinión, qué postura tienen ustedes acerca del bono de 45.000 pesos que se están, llevando adelante en estos días, inscripción, que se paga a partir del 14 de noviembre, teniendo en cuenta que en la Argentina hay más de 17 millones de pobres, 4 millones son indigentes y este bono va a alcanzar solo a 2 millones de personas? A ver, hay otros sectores que han logrado otros beneficios, que no son lo suficiente, lo sabemos, pero todos los sectores, el gobierno va dando respuesta en la medida, digamos, de cómo se va realizando. Nosotros creemos que hay que profundizar eso, porque son muchos los sectores, y esto no es por arte de Birlópez, porque nosotros no podemos partir solamente de este gobierno. Recordemos lo que fue 2015-2019. El endeudamiento, fundamentalmente, ese endeudamiento atroz que sufrió la Argentina nuevamente con el fondo, que fue no solamente económico, sino político, lo han reconocido propios funcionarios del fondo, eso nos trajo consecuencias que hoy estamos viviendo duramente. ¿Cuáles son esas? Cuando vos tenés que cumplir con metas que te determina el fondo, siempre eso, por algún lado, el ajuste se ve y se realiza. Pese a todo, el gobierno tiene índices favorables, pero sufrimos una dualidad. Así como tenemos restaurantes llenos, tenemos comedores populares y merenderos llenos. Y de esta dualidad hay que salir. Y eso se sale desde mi mirada con más Estado, con más políticas públicas, con más articulación. No alcanza la articulación con los sectores concentrados de la economía del gobierno, sino que hay que regular mucho más el proceso socioeconómico. Esta es una mirada que tenemos muchos y muchas, que estamos dentro del frente de todo y quizás allí está el que núcleo hoy no duro, tiene, o si Omar, vos querés, el núcleo de la discusión. Claro, y ahí está el núcleo, digo, que hoy no tiene el presidente. Que hoy no tiene el presidente. ¿Cómo que no tiene presidente? Que hoy no entiendo. tiene la misma mirada de lo que tienen muchos sectores dentro del gobierno. A ver, lo que te planteaba Vinocur con el tema del tuit de la vicepresidenta diciendo nosotros no estamos de acuerdo con este aumento. Bueno, pero a ver, bienvenido, si esto es, bienvenida a la discusión de coalición que tendríamos que ir al origen y ya necesitaríamos un programa. El tema de las coaliciones, del cual yo no soy muy afecto, porque es una copia de lo que se hace en la vieja Europa,
donde allí, aún siendo sistema parlamentario, tienen dificultades para armar gobierno. ¿Por qué habríamos de pensar que acá nos iba a ser tan sencillo, tan simple en países presidencialistas y con fuerte liderazgo? Ahora, está claro que nosotros tenemos que resolver esas tensiones que tenemos dentro, porque vamos a trabajar para continuar siendo gobierno, aún en las diferencias. Y en ese punto, entonces, ¿qué mejor que las PASO? Para que cada sector del peronismo ponga su candidato y se acabó. El que gana se lleva todo. Las PASO son una herramienta, son un instrumento. Puede ser las PASO, puede ser otro mecanismo. Okay. Yo vengo de una generación donde nosotros teníamos internas nuestras fuerzas políticas, tanto en el peronismo como en el radicalismo. Hoy, esos mismos partidos que ayer hacían sus internas y que tenían hasta plataformas electorales, hoy todo eso se modificó y cambió. La dinámica del mundo y la velocidad del mundo produce cambios. Sí. Ahora, no hay que quedarse atado a absolutamente nada. Entonces, si las PASO están en discusión, como están en discusión, y no están en discusión en un solo lugar, están en todo el arco político, bueno, discutámoslo. Tal cual. Si hay que continuar con las PASO, si hay que modificarla ahora, hay que modificarla más adelante, porque en última instancia, cada fuerza política va a encontrar su mecanismo para resolver sus diferencias internas, a través de, valga la redundancia, internas propias. Ahora, esto siempre estuvo en discusión ya hace tiempo, y las PASO además, en estos años, no se aplicaron como bien dice la ley. Ustedes lo saben tanto como quien les habla. Omar, ¿cómo le va? Candelaria de la Sota lo saluda. Recordando lo que usted decía hace unos minutitos nada más respecto de cómo se sale de esta situación, de esta Argentina, que parecen dos Argentinas por la situación económica, ¿usted cree que un nuevo gobierno de Alberto Fernández ayudaría en eso? Porque hasta ahora, desde el Frente de Todos, el único que ha dicho que está dispuesto a presentarse a una reelección es Alberto Fernández. ¿Usted lo apoyaría? Falta mucho tiempo para eso. Todos saben dónde yo me he referenciado y mi organización se ha referenciado históricamente, y esto no descalifica a nadie absolutamente. Nosotros entendemos que la conductora del espacio, digamos, del Movimiento Nacional y Popular, por lo que representa en términos políticos, en términos sociales, económicos, en términos de representación, hasta si usted quiere electoral, es Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, de aquí a las PASO en agosto del año que viene falta muchísimo tiempo. Bueno, el presidente ha manifestado su intención y hay otras que lo manifestarán también. Entonces, digamos, yo soy de los que digo, no nos comamos la cena ni el almuerzo. Hay mucho tiempo todavía por delante, eso se resolverá. Estamos en un país democrático y, en definitiva, el que resuelve es el hombre y la mujer de a pie, o todos los ciudadanos y ciudadanas que van con su voto y determinan quién va a ser o no va a ser el candidato o la candidata. Pero hasta ahora no ha habido muchas expresiones, salvo en la oposición, que hay muchas candidaturas que se van manifestando, que hay una disputa allí por las candidaturas. En el caso nuestro, la única expresión que ha surgido es del presidente, que es llamativa, porque en realidad es el presidente de nuestra coalición y ha expresado su voluntad de ir a dirimir en una PASO interna, digamos. Convengamos que esto no es muy habitual que haya sucedido. Entonces, llama un poco la atención, pero bueno, es una decisión del presidente y él tiene todo el derecho a hacerlo, y nosotros también a decidir dentro de nuestra fuerza, sobre todo en el peronismo, quién queremos con nuestro voto sea nuestra candidata o nuestro candidato. Omar, muchísimas gracias por el tiempo y las explicaciones. No, gracias a ustedes por la deferencia de llamarme. En todo caso, los que hacen las observaciones son ustedes periodistas. Los canillitas, a lo sumo llegamos a ser periodistas frustrados. Quedamos en el kiosco diario. Pero sacan mejores paritarias que los periodistas, no te preocupes. Le va bastante mejor que a nosotros con la UTPA. Ustedes tienen buenas paritarias también. Bien. Saludos a la gente de la UTPA de paso, Omar. También Chao. Nos representa. Gracias, Omar. Gracias por el tiempo. Bueno, chiste aparte, ¿no? Nos reímos a veces los periodistas para no llorar cuando hablamos de las paritarias. Está planteada la situación, lo escuchaban a Plaini recién, y así como sucede en el gobierno, también sucede en la oposición. Esta discusión, que si bien vos del otro lado era falta un montón para la elección, hablemos de economía, es cierto, pero ese ruido político hace que el ruido económico sea aún mayor, preponderante en el gobierno, quien tiene la manija económica, obviamente, pero también hay un ruido en el si ganamos qué, que se da en la oposición. Bueno, Luis Tonelli, analista político de los mejores que tenemos en nuestro país, está con nosotros. Gracias, Luis. ¿Cómo estás? Por haber venido. No, gracias a vos. Entiendo que tuviste un día complicado, pero... Todo lo tenemos, ¿no? En Argentina, así que no me quejo. Así es la Argentina. Un análisis tuyo de lo que estamos viviendo, de esto que planteamos al inicio del programa, las primarias, las internas, presidente, vice en la oposición. Mirá, la oposición está pasando por un momento de euforia porque piensa que está condenada al éxito, ¿no es cierto?
Y ese es un problema, porque entonces, con esta perspectiva, que es la perspectiva, digamos, de algunos políticos, piensa que cada uno puede ser presidente. Entonces se desata tempranamente una carrera por la presidencia que, digamos, dado como está el país, para muchos argentinos lo ven hasta como un insulto, ¿no? Total. Del lado del oficialismo, de alguna manera también está desatada esta carrera. ¿Por qué? Porque la discusión sobre las PASO es una discusión también por quién tiene la manija, ¿no es cierto?, para decirlo académicamente, en la decisión de quién va a ser el candidato. Como decía Pleini, que es un hábil declarante, ¿no? Recién, la cuestión de que es extraño que un presidente quiera ir a una PASO, sí. Es extraño que Alberto Fernández sea el presidente. Y todo esto deviene a partir de una jugada estratégica brillante, ¿no es cierto?, de Cristina Fernández. Perdón, no, pero extraño. ¿Cuántos casos tenemos? ¿Cuántas veces hubo paso presidencial? ¿2011? ¿2015? Y 2019, digo. No es que tenemos una historia de 500 Y la años de interna, paso. a ver, la interna en los presidencialismos, cuando el presidente está fuerte, digamos, es imposible. Digo, Estados Unidos. No, Macri no tuvo interna. ¿No es cierto? Y cuando está débil es un signo más de debilidad. Exacto. Si vos promueves una interna, ¿no? Claro. Lo que te decía Macri. Bueno. Es que cuando uno es presidente, viste, no se va a dejar jubilar por el segundo. Ahora, el problema cuando es un presidente, pero en este caso es como Alberto Fernández, que es muy particular. Es un presidente que tiene que, aún si le hubiera ido bien en la gestión, cosa que sabemos que no, pero tiene que revalidar su liderazgo. Entonces, totalmente. No tiene un liderazgo natural. Mecanismo que la paso. Ahora, muy bien marcaste esto de condenados al éxito, entonces se aceleró de tal manera que hoy en la oposición, es cierto, hay 7 dirigentes que dicen, ¿por qué yo no? A ver, y no es solamente la interna, viste, polarizada, ¿no? Entre, vamos a decir, de un lado Mauricio Macri y de otro lado Cristina Fernández, ¿no? Porque en realidad ellos no compiten, cada uno ahí tiene un electorado, ¿no es cierto?, propio, que no se sacan los votos. Acá la cuestión es interna. Y se da la interna entre los halcones y las palomas, ¿no es cierto?, que ya, bueno, ahí las palomas tienen para sufrir, ¿no?, porque los halcones se la morfan. Y después entre los mismos halcones. Exactamente. Porque siempre para el primero, digamos, su peor enemigo es su segundo. Porque ese lo puede jubilar. A ver, ¿por qué? Y claro, a ver, digo, suponete que Patricia Bullrich era autorizada para participar de las elecciones, ¿no es cierto?, a candidata de diputados en la Ciudad de Buenos Aires y ganaba. Sí. Bueno, ahí tenías una presidenciable, ¿no es cierto?, fuerte. ¿Quién era el que más iba a sufrir? El que está al lado de ella, o el que era su jefe, o el que era, bueno, Mauricio Macri. Así es la política de tremenda, ¿no es cierto? Yo miro por el espejo retrovisor a quien me puede jubilar. Ese es el problema. A veces los presidentes prefieren que el candidato que les sigue, cuando no pueden tener reelección, pierda. Por ejemplo, el caso de Duhalde con Menem, ¿no? Menem adelantó todas las elecciones para gobernador. El voto te jubila. El voto te jubila. El ¿No es voto cierto? te jubila. Entonces digo, a veces prefieren que su candidato pierda para ellos quedar. Es así la política, ¿no? No la inventé yo. ¿Quién gana y quién pierde, vos creés, hoy, si este tema de las primarias se saca o se mantiene? Me cuesta entender quién gana y quién pierde, no solo en los dos sectores más fuertes, sino, como bien vos decís, en esta política está partida en 5 pedazos en un lado, 5 pedazos en el otro y se cruzan intereses. Tanto las parejas en noviazgo como los políticos viven en el futuro. Entonces están tomando decisiones en futuro, diciendo, a ver, si vamos a estar en una situación más o menos competitiva, acá quien voy a tener el control de las candidaturas soy yo. O el otro dice, si vamos a llegar más o menos bien, y yo quiero competir. Digo, por un lado está Cristina Fernández de Kirchner, claramente, y del otro lado están los que saben que ese sabio dedo puede dejarlos afuera. Luis, O sea, pero la política piensa en el futuro. ¿Y qué hacemos con el presente y todos los problemas pero no. Porque los problemas estructurales... no importa el los problemas presente. estructurales Claro, son estoy hablando de los presentes. políticos pensando en la política, ¿no es cierto? Después, obviamente, está la cuestión de cómo sobrevivir, la gestión. Ahora hay un tema, ¿no? Cuando tenés semejante desbarajuste, y vos más que el Estado tenés una especie de, viste, como en los aeropuertos de meeting point, que ahí se juntan todos los que tienen algo para manotear, ¿no es cierto? Digo, en esta situación. Sí. Inflación. Lo de Pleini está muy bien, digamos, y él defiende a los intereses de los que menos tienen. Ahora, ¿qué pasa? ¿Viste? Al no haber un plan antiinflacionario, al no haber un Estado que pueda decir que no, porque la inflación es eso, ¿no? Es un Estado que no puede decir que no a todos los llamados telefónicos a cada uno de los cortes que hay. Entonces vos tiras papelitos. El único plan ¿no es parece cierto? ser el bono. Claro, que eso, no va a ningún a ver, es como lado. jugar al estanciero, ¿no es cierto? Es más rechazado que aprobado. Es como jugar al estanciero, pero después agarrás los papelitos esos y vas y compras dólares. ¿No? Como decía mi abuelo, Mirácolo.
cambian los pesos por dólares. A ver, Luis. Ese es el gran juego argentino. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, eso evidentemente hace que cada uno se meta de vuelta en la cola, ¿no es cierto? Después de la repartija, y cada día estemos peor. Lo que se necesita es quebrar la inercia con un plan antiinflacionario. ¿Quién le pone el cascabel al gato hoy? Si la Casa Rosada es un no lugar. Hablábamos recién de las internas. Vos me marcabas el análisis. Les propongo que juntos vayamos a entrevistar al diputado que presentó el proyecto. Muy bien. Para eliminar las primarias. Luis Di Giacomo, que tiene la gentileza de atendernos, que entendamos, es un bloque que no es del frente de todos. Algunos dirán, bueno, pero el diálogo está, se lo vamos a preguntar al propio legislador. Luis, ¿qué tal? Ramón Indarti y todo el equipo te saludamos. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va a ustedes? Bien. A ver, entendiendo la brevedad de la respuesta con los tiempos televisivos, ¿por qué presentaste el proyecto para eliminar las primarias? Porque esto ya tiene coherencia con otro proyecto que presentamos en el 2020, con el hecho de que en mi provincia, Río Negro, hemos suspendido estas primarias, las hemos directamente derogado allá por el año 2018, porque además se han presentado varios proyectos. En el 2019 presentó Tonelli de Juntos por el Cambio, se ha presentado proyectos de la izquierda. Este es un tema transversal. El fundamento nuestro es que este tipo de primarias, como las imaginó el legislador, vamos a decir así, como las que vemos en otros países, donde todos los partidos políticos concurren a presentar sus precandidatos en una fecha, esto en la Argentina no ha sucedido nunca. Acá los candidatos se han seguido eligiendo por acuerdos entre cúpulas dirigenciales, se han seguido eligiendo por acuerdos entre un frente por varios partidos políticos, se han seguido eligiendo de acuerdo a las instancias de liderazgos políticos. Bueno, todas estas cosas han venido sucediendo de esta manera y creo yo que en ese sentido no tiene sentido que sigamos, digamos, adelante con algo que el año próximo le va a costar a los contribuyentes, a la Argentina, entre 22.000 y 30.000 millones de pesos, que podríamos utilizarlo en otra cosa, ¿no? Y antes de presentarlo, ¿ya tuviste algún acercamiento, oficialismo u oposición sobre el planteo? ¿Qué recepción tuviste? Porque cuando vos marcás el historial, es cierto, en la política, con el tema paso podés encontrar proyectos de un lado y del otro, sacándolos o pidiendo que por favor no la suspendan porque se rompe la Constitución prácticamente. ¿Qué te dicen ahora? No, a ver, yo he tenido conversaciones informales con diputados de todas las bancas, ¿no es cierto? Algunos que me han dicho, bueno, ¿cuándo lo presentás que te lo vamos a apoyar? Otros que me dicen, no, mira, yo si sale para el 2025 lo apoyo, si no, no. Otros, por supuesto, que no están de acuerdo en absoluto. Ahora, los que dicen que de alguna manera hasta estaríamos atentando contra la democracia, se olvidan de que en realidad, este es el caso de Negri, cuya manifestación en Twitter la pude ver anoche. A ver, Mario Negri sabe que él puede ir a una interna abierta en su provincia sin ningún tipo de problema. Lo que yo digo es que si la financie él, que la financie el partido y no que se la tengamos que pagar todos los argentinos. Esta es la diferencia. Creo yo que de todas maneras nosotros somos un bloque minoritario. Propusimos esto como propusimos otras tantas leyes que muchas veces ni siquiera se tratan. Así que eso va a depender del oficialismo y la oposición en sus grandes conglomerados para ver si lo tratan, ¿no? Luis, Pablo Vinocur te saluda. ¿Cómo estás? Te quería consultar. Todo bien. Te quería consultar, porque lo que se cuestiona desde la oposición no es solamente el proyecto, la idea de derogar las PASO, sino también los tiempos. Es decir, falta menos de un año para las elecciones. ¿Qué contestás sobre ese cuestionamiento? Porque queda muy poquito y a la oposición particularmente le cambia completamente las reglas del juego y le va a ser muy difícil competir con el armado que tienen actualmente en una elección general que falta menos de un año. A ver, acá se está hablando de una idea que no es correcta. La oposición puede tener los tiempos para que dentro del marco de las internas, abiertas o cerradas o como quiera, poder elegir a sus candidatos simplemente por su propia cuenta y aquellos que quieran elegirlo. El resto es que todos quedemos obligados, inclusive los que tenemos un solo candidato, a participar de unas PASO que, como pasó en el 2019, se transforman en una primera vuelta y terminan polarizando una elección y terminan perjudicando a las fuerzas más chicas. Entonces, en realidad, creo yo que esto, además, puede tener tiempo para el año próximo. Por eso digo que hay que resolverlo antes de fin de año, por el sí o por el no. Sí. Obviamente, si no lo tratan es porque no se va a resolver por el sí. Ahora, o sea que vos le ponés una fecha de vencimiento a esto. O sea, si no se trata antes del 30 de noviembre o en extraordinaria, ya está.
Esto lo tenemos que tratar este año dentro del periodo legislativo, porque si no, ya ahí sí estaríamos entrando en un periodo en el cual ya se están definiendo las fechas en las distintas provincias, porque no nos engañemos, acá va a haber adelantamiento generalizado de elecciones en muchas provincias, y esto va a hacer que ya comience una dinámica electoral prácticamente a partir de enero-febrero, ¿no? Te hago una última consulta agradeciéndote el tiempo. Cuando tocamos estos temas en la agenda, ¿no te da la sensación que la política, y en gran parte retroalimentada por la política de los medios, hablamos de una agenda que no le importa a nadie con este nivel de inflación? Por eso yo quiero llamar la atención para que esos 25 a 30 mil millones de pesos, en vez de gastarse en un divertimento para algunos sectores de la política, sean utilizados para la discapacidad, sean utilizados para la atención de la salud mental. Y por eso además nosotros presentamos otro tipo de proyectos que han tenido que ver con la distribución de regalías, que han tenido que ver con el tema de las drogas y demás, que sí interesan también, por supuesto. Perfecto. Esto tiene que ver con todo, ¿no? Perfecto. Ahora sí, hecha la aclaración. Luis, muchísimas gracias por el tiempo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Por favor. Un abrazo. Bueno, nos vamos a ir una brevísima tanda y después vamos a completar tema bono. Ten en cuenta, esperá unos minutitos que Clara Salguero te va a explicar y te va a dar todos los datos importantes. Vamos a ir a Brasil por la elección, vamos a ir a los Estados Unidos porque también hay una previa electoral. Vamos a hablar de economía y vamos a ir a la calle. Todo eso lo tenemos que resumir en una hora aquí en MMD. 2 de la tarde en la República Argentina, gracias por esperarnos. 25,8 la sensación térmica primaveral, soleado, así va a estar hoy, así va a estar mañana. El sábado alguna nube y el domingo lamentablemente otra vez va a venir la lluvia. Esto último que te digo, fíjate la ventana en la ciudad de Buenos Aires. Mirá qué linda que está la ciudad, es espectacular el día. Finalmente llegó la primavera, para que Clarita Salguero sonría mientras que mira la pantalla y nos mande una nueva noticia para hablar del bono. Tenemos que completar la información, Clara. Mucha gente que estaba anotando quién sí, quién no, pero bueno, hablaba el presidente y queríamos escuchar las definiciones, así que completemos la información. A ver, el bono es una buena noticia, así como mensaje. Hay problemas de pobreza, de indigencia. El Estado, a través del gobierno, sale a responder. Pero vos, Ramón, que hacés permanentemente el análisis político y también seguís toda la crisis social que vive en la Argentina, sabés que va a ser un bono de la polémica, porque con 17 millones de pobres, de los cuales más de 4 millones son indigentes, estos 45.000 pesos van a llegar a los 2 millones. ¿Quiénes son? Aquellos que no tienen absolutamente nada. Hasta ahora tenemos 800.407 personas que fueron aprobadas para cobrar la primera parte del bono a partir del 14 de noviembre. Estamos hablando de 22.500 pesos, 22.500 pesos Clara, que de alguna manera garantiza canasta alimentaria de un adulto. Dijiste la primera. Pero una vez que estás inscripto y te dieron el ok, cobrar las dos partes. ¿No ya no, claro. Ah, ok. Ya no tenés que volver a hacer. ¿A quién no alcanza para ahorrarles un trámite a mucha gente? Bueno, a ver, empezamos con la lista. No alcanza a todos aquellos que cobran jubilaciones o pensiones, sean contributivas o no contributivas. No alcanza a beneficiarios de asignación universal por hijo y por embarazo. No alcanza a beneficiarios de seguro por desempleo. No alcanza a potenciar trabajo y a becas progresar. Y no alcanza a aquellos que en este momento tengan una obra social y una prepaga. Pero además de todo esto, que esta es la parte de ingresos que ANSES prueba que es así a través de la certificación negativa, que es la única certificación que acredita ingresos de cualquier índole, está el tema de todo el cruce de datos de consumo de patrimonios de bienes. Además, tenés un auto de menos de 10 años, no calificás. Tenés un inmueble, no calificás. Tenés una tarjeta de crédito, débito, que la usaste, que la utilizaste con consumo en los últimos 2 meses, no calificás. ¿Tuviste alguna acreditación bancaria? No calificás. Pausa ahí. Ahí está. No, pausa ahí porque esto es clave. Porque, a ver, yo escuchaba en los móviles de Radio La Red que toda la mañana va Vilauta a escuchar historias y uno decía, sí, él tenía una propiedad heredada, y no tenía laburo y decía, yo lo necesito. Y claro, le decían, mira, no te lo van a dar. Y después, una cuenta en Mercado Pago. A mí me pasó que ayer, literalmente ayer, una persona que vendía flores me dijo, pásame una gauchada. Le digo, bueno, te compro. Y me dijo, tengo una cuenta de Mercado Pago. Y le pagué por ahí. ¿Esa persona? No. Ya está. Te voy a dar 2 ejemplos más. ¿Qué pasa con una persona que tiene una obra social o una prepaga porque se la paga a algún familiar?
porque no tiene absolutamente nada y la tiene como familiar a cargo, no califica. ¿Tampoco califica? Voy más abajo. ¿Qué pasa con aquellas familias que están recibiendo garrafa social? Tampoco califican. Esto es el nada de nada. Perdón, me voy a meter, perdona, pero esto está armado para que nadie cobre. Esto es como el dólar ahorro. Lo peor es que hay gente que cobra. Imagínate con todas estas cuestiones, lo que está en la Argentina, que hay gente que esas restricciones... 800.000 personas... Y probablemente la mitad no lo necesita. Bueno, y te voy a decir algo. Son gente que vive con la economía negra. Hay gente de estas 800.407 personas que están ya aprobadas. Muchas de estas personas, hasta ayer o antes de ayer, que empezó la inscripción, porque la inscripción empezó el lunes, estaban por fuera del sistema. ¿Por qué este bono requiere inscripción? Porque estamos hablando de gente absolutamente indigente que no figura en ningún lado. Que CNN, es decir, el bono de 45.000 pesos, ¿qué te va a dejar? Te va a dejar un mapa de la crisis fenomenal, de la crisis social que está teniendo la Argentina. Pero además, y acá vamos a ampliarlo a eso, a lo político. Tenemos un gobierno que está insistiéndose por lo menos ya una semana clara diciendo no, pero con este bono la verdad que estamos llegando, estamos... Si esto lo está viendo Raberta Nancés, sabe que claramente es un filtro que lo va poniendo a ritmo de ajuste. A Raberta le queda un mapa, le queda el mapa de la indigencia. Ahora es 1 millón de personas que no tienen ni para un chupetín, vamos a decirlo. Es gente que va a quedar en el sistema bancario, es decir, a ANSES le queda un mapa de la indigencia Entra en el que no Excel. sé si era muy Entra en el claro. Excel, Me permito cuestionarlo, me permito cuestionarlo. Porque, a ver, dale. Porque me parece que en este mapa lo que está faltando es gente que por algún motivo decide no estar blanqueada en ningún lugar. Entonces, no sé si necesariamente estamos hablando de los indigentes o los que ahora, están no fuera del recibir sistema. Pero la mayoría de la gente que está fuera del sistema y pasa hambre no es por opción, Pablo. No, pero yo estoy hablando, eso está claro. Pero hay que estar fuera del radar así, tener Pablo. una economía en negro y va a querer aplicar a 45.000 pesos? No estás afuera del todo. No, puede ser. Ahora, hay que estar fuera así. A mí me llama la atención. Tiene una tarjeta de débito, una de crédito. A mí me llama la atención que haya 2 millones de personas que no estén accediendo, que no tengan ningún ingreso y no estén accediendo a ningún plan social. No, llama la atención. Sí, porque por ejemplo, estamos hablando de gente que no recibe ni la UH. ¿Y qué son? ¿Narcotraficantes? Ni la UH. No. ¿No es cierto? Hay que estar fuera del radar así, Pablo. A ver, el Estado durante años ha demostrado en sus propias políticas que no llega a todos lados. Vos tenés gente... Pero no llegás a la UH, pero llegás a este bono. No, en la profundidad de lo que es el interior del país, yo te lo digo, o en el interior de lo que es el conurbano, que no llega. No llega porque quizá no se puede trasladar a ningún organismo, porque no escucha la información permanente. Ahora, yo, Pablo, disiento con vos y creo que la mayoría de la gente que va a terminar logrando el pago de los 45.000 pesos es gente, tristemente, que está fuera del sistema, que no tiene nada. Perdón, para clarificar mi concepto, digo, es gente que no pudo hacer la cola para cobrar la UH, no pudo hacer la cola para cobrar el potenciar trabajo, no pudo meterse a internet para cobrar los 200.000 planes que hay, no recibe una jubilación y ahora sí aparece para cobrar esto. Me llama la atención nada más cómo está armado. Solamente digo eso y lo pongo en signo de pregunta. Yo creo que estás pensando que todos estos requisitos que vos nombraste son fáciles de hacer. Y no son. Yo me quedo con lo que está planteando. Claro, hay un mundo que... Por ejemplo, pero hay un dato importante, Hay que ser marciano. Quiero que lo cuente. Sí. Porque en virtud de esta situación hay un análisis que hoy nos contaba Plaini, pero que en el gobierno está, que es una suma fija para sectores que no le hayan ganado a la inflación. ¿Cómo sería esto? A ver, sabemos que dentro del Frente Todos viene habiendo una discusión respecto de si había que fortalecer la discusión de las paritarias o tratar de convencerlos a los sindicalistas que con una suma fija podían tratar de calmar los ánimos de la gente que no llega a fin de mes, aún donde hay mejores salarios. ¿Qué es lo que está evaluando el gobierno? Lo dijo Guado de Pedro en una entrevista periodística que dio hoy, más temprano, en la radio. Dijo que Sergio Massa está trabajando con el aval de Cristina Fernández de Kirchner, que esto lo sabe Cristina Fernández de Kirchner, en la posibilidad de una suma fija para los sectores de menores ingresos. Es decir, hablamos de asalariados en blanco que están en la línea más abajo, en los salarios más bajos, para tratar de aplanar un poco esa situación, subir a los que están más abajo. Para ello sería una suma fija que el gobierno dispondría
durante algunos meses para evitar que ellos caigan en la pobreza o los que ya cayeron, tratar de levantarlos, porque nosotros contamos innumerables cantidad de historias de gente que tiene trabajo en blanco y no llega a cubrir la canasta básica para una familia de 4 personas. Para esos habría una suma fija. Todavía no se sabe de cuánto va a ser ni cómo lo van a implementar, porque ¿cómo estableces hasta qué monto? Y tenés que decir, no sé, los que cobran hasta 100 o hasta 150 van a tener un adicional. Bueno, ¿qué sectores? Como hacen con las asignaciones familiares. ¿Por qué Plaini permanentemente reforzaba la asignación familiar? Porque no la cobran todos los trabajadores. Si tu ingreso familiar excede los 316.000 pesos, te quedás fuera de la asignación familiar. Y encima este monto de 316.000 pesos se aplican aumentos por ley de movilidad y estos topes no se mueven. Una información, Ramón, solamente una información para tener en cuenta. Justamente esto de las exclusiones es un planteo que están haciendo las organizaciones sociales, ¿sí? La que tiene que ver con el Polo Obrero, movimientos Barrios de Pie, etcétera, que mañana están haciendo una marcha a las 10 en el Obelisco, justamente para reclamar que el bono sea universal, no para con tantos requisitos que sea imposible de cobrar. Algo que no va a pasar. Viernes 28 a las 10. Bueno, ahora lo ampliamos y ahora lo seguimos. Vamos a cambiar de tema siguiendo en lo económico. Vos fíjate lo que son las agendas, ¿no? Estamos hablando de bono de 45.000 pesos, 2 pagos y todos los problemas que conllevan. Otro de los temas en la agenda es el sector agropecuario. Porque hay dos cuestiones importantes. Tema retenciones, una vez más, por lo que pasó en el Congreso, y el tema de la sequía. ¿Sí? Que los que estén laburando en el campo lo van a entender y nos van a decir, bueno, a ver, ¿qué puede pasar con todo esto? O sobre todo, ¿qué está pensando el gobierno en hacer en caso de que la sequía sea cada vez más fuerte? Carlos Achetoni es presidente de la Federación Agraria y está en comunicación con nosotros. Carlos, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va, Ramón? Muy buenas tardes. Bueno, arranco por lo primero, una conclusión de lo que dejó el debate en el Congreso. Supongo que ustedes contentos que el gobierno no pueda tener esta herramienta para subir retenciones como lo quería plantear para el 2023. Sí, es decir, contentos con que las facultades hayan continuado donde tienen que ser, el Congreso de la Nación para fijar, no contentos en el sentido de que por ahí se interpreta de que no lo van a poder aumentar, pero no las van a poder bajar. Ahí nosotros la intención era de que hubiera un esquema que fuera bajando las retenciones para parecernos a un país normal como cualquiera de los de Sudamérica que no tienen retención. Ahora, Carlos, en este contexto, ¿creen que el gobierno, ya no te digo inclusive del peronismo, sino también de lo que fue la gestión de Cambiemos, van a plantear bajar retenciones en un momento donde no hay ni para un bono de 45.000 pesos? ¿Y por qué no pensarlo? Si hubo dólar soja, ¿por qué no pensar en estimular a la producción para que haya más producción y desde ahí se pueda equilibrar y conseguir un mayor ingreso? Yo creo que esto es lo que nos ha sumido en esta pobreza tremenda que tenemos. Bien. 20 años de poner retenciones, de ver cuánto más le podemos sacar y nos hemos sometido en esta pobreza extrema que tenemos. Y cuando planteaste muy bien el dólar soja, ¿hay alguna negociación para las próximas cosechas? Porque entiendo que, bueno, si se pudo en una, supongo que se va a pedir con la que venga. Esto fue coyuntural porque el gobierno necesitaba las divisas, no por una intención de favorecer al productor. Lo que sí, ahora lo que estamos viendo es tanto el estímulo al pequeño productor como llegarle a las economías regionales, a otras producciones, al sector lechero, a producciones que no tuvieron nada que ver con el dólar soja, pero que se vieron perjudicadas. No sé para más adelante si realmente va a haber posibilidades. Exacto. Y con esto primero que planteábamos, el tema de la sequía, si me podés graficar lo más simple posible, ¿qué es lo que está viviendo el sector con la sequía? Bueno, en el caso de las legumbres y del trigo, la cebada, la sequía ha sido, la ausencia de agua ha sido tan drástica, combinada con la helada que ha generado daños importantes en legumbres y en trigo y en cebada, y en algunos casos en donde el cultivo no desarrolló como debería de haber desarrollado y obviamente en muchos va a haber una merma de producción
Sí. Y en otros directamente ausencia de producción y ya han destinado o a barbecho o a ponerle hacienda para que coma eso porque realmente no va a llegar a producción. Con lo cual ya estamos sabiendo que estamos por debajo de las 14 millones de toneladas de trigo. Pero más allá de lo macro, a ver, ¿cómo le explicamos al que quizás no conoce al sector que esto es clave? Sequía, menos producción, obviamente el Estado participa de la ganancia, pero nunca ayuda en la pérdida, lamentablemente. Claro. Y explicarle a la gente, porque el productor para sembrar se endeuda bastante fuerte. Y después esa devolución, sequía o no sequía, me la tenés que devolver peso por peso. ¿Y eso qué implica? Claro. Sí, el productor que hizo fina y que no llegue a tener una producción no va a recuperar lo invertido y queda empeñado, obviamente. También tiene que pagar alquileres y no va a sacar para pagar. Y también hay una proyección sobre campaña gruesa, maíz, soja, que es bastante difícil. Ojalá que sigan estas últimas precipitaciones que ha habido como para que se pueda realizar. Lo que es campaña de primera prácticamente está todo perdido. Y en esto el Estado pierde de recaudar. Ahora, el problema es que el productor no tiene un promedio de baja de recaudación. Exactamente. Hay algunos que cosechan, otros cosechan a la mitad y otros no cosechan nada. Y para darse una idea, el productor en maíz por hectárea se invierte 50.000 pesos. Sí. O sea, es muy 50 lucas por complejo. hectárea. Claro, el que tiene 10 hectáreas nomás tuvo que invertir 500.000 pesos para ver si el clima acompaña y se puede cosechar. Y el que tiene 100 hectáreas, obviamente, invirtió o va a invertir 5 millones de pesos, con lo cual, con toda la incertidumbre, sin un fondo de emergencia correspondiente, sin un seguro integral o multirriesgo, y la verdad que es bastante difícil. Y después, encima, tener al Estado que si sacaste 2 quintales te saca lo mismo que si tuviste una buena cosecha y sacaste 50 quintales. Carlos, gracias. Fuiste muy gentil por las explicaciones. Gracias a ustedes. Bueno, muy bien. Ese es otro de los temas que están en agenda. Ahora, Luis, te quiero ir a lo macro. Viste que arrancamos el programa diciendo, bueno, bono, la inflación, conflicto por la paritaria, conflicto... Y no son conflictos sencillos. Uno dice, bueno, conflicto por las primarias. Bueno, está bien, discute la política, el círculo rojo, pero el laburante sigue. Ahora, con la inflación, con la paritaria, con un bono, con la emergencia, el sector agropecuario diciendo, miren que la sequía viene bastante mal. Hay una tensión permanente que genera... ¿Qué? ¿Qué genera? Esa es mi pregunta. ¿Qué genera? Genera un lío bárbaro, ¿no? Porque, hablando académicamente. Sí. Y lo que tenés es, este es un lugarrón realmente muy importante, porque no es solamente un sector, digamos, que está perjudicado, es el sector que trae los dólares a la Argentina. Y vos sabés muy bien que en una inflación lo que pasa es que las mercancías, digamos, se vuelven escasas y el precio sube. Sí. Y se vuelve escasa, entonces la mercancía dólar, el precio sube. Y si sube en la Argentina eso, pues la sensación de ingobernabilidad que presenta, ¿viste? Es lo peor que le puede pasar al gobierno. Vos fíjate que Mauricio Macri, cuando en el 2018 se cortó la racha de entrada de dólares por deuda, ¿no es cierto? Y tuvo que ir al FMI. Arrancó un estrés permanente que no paró. Cuando acá el Banco Central se empezó a quedar sin dólares, ¿viste? Es presagio de la peor crisis, porque cuando faltan los dólares vos no tenés cómo bancar la emisión monetaria, porque la emisión monetaria ¿qué hace? Obviamente va y compra dólares. Si no llega a ver eso, bueno, se vuelve más histérico el mercado. Así que es una señal muy complicada para el gobierno. Digamos que siempre la subida del dólar, ¿sabes qué hace? Sincroniza todos los sectores de la protesta. Tal cual. ¿Cierto? Es la voz de Aura. Tal cual. ¿No es cierto? La tuvimos en el 89, la tuvimos en el 2001, ¿no es cierto? Estoy diciendo solamente una situación extrema, extrema. El gobierno, fíjate, con Massa ha conseguido de alguna manera bajar esa presión. No estamos lejos del abismo, pero miramos hacia la pradera y no hacia el precipicio. ¿No es cierto? Podemos graficarlo así. Ahora, el aumento del dólar por una cuestión de escasez nos puede llevar de vuelta a mirar hacia el precipicio. ¿Y qué hace todo el mundo? Bueno, trata de salvarse. Esa sensación, viste, eso es el problema. De abismo permanente que 2018 fue una fecha clave. Donde Total. De golpe nos desayunamos y era Fondo Monetario, estrés permanente, no hay dólares, cuidado que el país... Y a partir de ahí, una catarata... Fue una sequía, ¿eh? Fue una sequía y el aumento de las tasas de interés de Trump para agarrarse de los dólares. Y un estrés permanente que hasta hoy sigue, que eso nunca se logró calmar con la gestión del Frente de Todos.
Ahora vamos a hablar por el lado de lo político más general. Decíamos consecuencias de la Cámara de Diputados, seguimos en la política, y cuando se votó el presupuesto, en un momento dado hay una discusión muy fuerte entre Juntos por el Cambio y Javier Milei y los libertarios por un Milei que dice Juntos por el Cambio, bueno, Juntos por el cargo, mirá cómo le das quórum, y Juntos por el Cambio que dice, pero Milei, si vos te quedabas, frenábamos lo que ahora la oposición, con un muy buen eslogan, es cierto, marcó como la tasa Milei. Tenemos unos tweets para mostrar. Impuesto extra para volar. A ver, para mostrar un poquito, porque esto se daba... hablamos con una diputada. Lo interesante de estos tweets es que se daban en plena sesión. Acordate que ayer y anteayer hubo casi 24 horas de sesión, fue algo interminable. Estaban votando en particular, habían votado en general, ya se había aprobado el presupuesto con 180 votos, y en un momento estaban debatiendo el tema de la tasa aeroportuaria. Cuando votan, pierden por un voto la oposición. Y salen estos tweets. Marcela Campagnoli: se acaba de crear la tasa Milei, una nueva tasa en los pasajes aéreos que pagarán los argentinos en cada boleto de avión. La votación la perdimos 120 a 121, me parece que fue un poquito más, del oficialismo. Si Milei hubiera estado en su banca, no se creaba. No son todos discursos, también hay que votar. Esto planteaba Marcela Campagnoli. De la coalición cívica. De la coalición cívica, Bien. Exactamente. Hay más, tenemos también a Karina Banfi. Radical. Radical. A ver qué dijo Karina. Karina Banfi: los libertarios Milei, Píparo y Villarroel dicen combatir la presión tributaria, pero se retiraron cuando se estaba por votar las retenciones y más impuestos electrodomésticos. Gritan mucho, pero a la hora de los bifes se borran. Poco apego por el trabajo. Poco apego por el trabajo. Si hubiesen estado, rechazábamos la creación de la tasa de impuesto aeroportuaria. Dicen que hay que bajar impuestos, pero cuando les toca ponerse el traste en la silla y conseguirlo, se van a dormir. Esto le criticaban desde la coalición cívica y desde el radicalismo a Milei. Milei se defendió, después te lo cuento. Dale, y después también vamos a hablar de esa carta de Rodríguez Larreta, hablando de Javier Milei, que volvió a estar en el centro de la escena. Vamos a hablar con una legisladora de Juntos por el Cambio del PRO, Germana Figueroa Casas, que está en comunicación con nosotros. Diputada, buenas tardes. Ramón Indarti, el equipo de Máximo Montenegro, la saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bueno, polémica abierta por esta tasa Milei para volar que decía la diputada. Entiendo que ustedes quedaron bastante calientes porque por un solo voto se aprobó un nuevo impuesto. La verdad que si Milei estaba, la cosa no salía. Sí, viste, son estas cosas que le pasan, y cuando vimos la diferencia dijimos, no, podría haber sido el tema de una tasa, otra tasa, diríamos. Viste, cuando suman, muchos hablan de 169 impuestos, bueno, ahora tenemos uno más. Uno más que aparte con un tema como los pasajes, que ya pagan muchísimos impuestos. Viste, cuando uno compra, que te aparece el pasaje y después te aparecen impuestos y tasas, y a veces ha pasado que es más alto eso que el pasaje. Y bueno, seguimos agregando ahí, dificultando y encareciendo el transporte en un país enorme. Entonces, realmente habíamos estado planteándolo también en medios, tratando de que, digamos, de convencer y de que se entienda que no podemos seguir recargando, no podemos seguir agregando presión tributaria, por muy chiquita que sea, ¿eh? Ahora, no importa. Pero, no puede Germana, y en el otro punto, cuando Milei dijo gracias por darle el quórum, si bien no fue todo el bloque, un sector sí se sentó, otro sector no, después hubo división en las votaciones también en particular. ¿Por qué no logran consenso en Juntos por el Cambio tampoco? Bueno, lo que pasa con esto, pensamos, a ver, es una coalición y pensamos distinto. No estamos gobernando. Eso nos permite plantear distintos temas y poder tener distintas posiciones. Nosotros desde el PRO estuvimos muy abiertos en todo este proceso, que había sido un proceso mucho mejor al del año pasado, donde habían venido muchos ministros, donde nos habían dado bastantes respuestas. Eso uno lo tiene que plantear y reconocer. Y dudábamos, por eso, digamos, después la abstención, ¿no? Pero también consideramos que el oficialismo es quien tenía que, y lo venimos haciendo en todas las sesiones especiales, ¿no? Que el oficialismo tenga su quórum, y por eso nosotros no lo dimos. Pero realmente creemos que tenía que haber presupuesto. El problema del presupuesto es que hay de todo ahí adentro. Entonces, ese es el dilema. Entonces, ¿por qué pasa que una coalición, un grupo vota en contra, otro vota a favor y otro se abstiene? Porque en realidad no estamos votando solo el presupuesto, estamos votando de todo adentro del presupuesto, que después, por eso es tan importante. Claro, por eso hoy la escuchaba, diputada, escuchaba a la legisladora Paula Oliveto que decía esto, es hasta más importante la votación en particular que la general, porque ahí es impuesto por impuesto. Yo planteé este tema, ¿no? De cómo se desvirtúan los presupuestos y todo lo que está pasando.
y en un artículo de un autor, yo trabajo, doy clases de finanzas públicas, entonces vemos la ley de administración financiera, lo que debe ser, y después uno se encuentra que eso, lo que debe ser, no se da. Es un contrabando de legislación el presupuesto. Ahí adentro entran cosas que no se trataron, que no se pudieron tratar en comisiones, cosas, pedidos, leyes que no tenían apoyo, y en esa ensalada, como me tocó plantear, se cuelan todas estas cositas y pasan. Bien. Por eso es importantísima la votación en particular, muy importante. Germana, ¿cómo Cada está? uno casi una ley. Pablo Vinocur te saluda. Además de Milei, en la votación en particular, faltó un diputado del PRO, ¿no? También Gustavo Santos, que fue ministro de Cultura de Mauricio Macri, que no estaba. Quería saber, porque con ese voto se lograba el empate y ya prácticamente se abría otro juego. Quería saber por qué había faltado y cuál es la autocrítica que ustedes hacen, porque le faltaba un diputado muy importante. Bueno, a mí lo que me comentaron es que él estaba de viaje. No sé, no pregunté en esencia qué estaba haciendo. Igual, cuando hay empate, desempata la presidencia, ¿no? Sí, quizás se podía buscar alguna otra. Pero ¿por qué estaba de viaje un día de una sesión? Eso no me queda claro. No sé, realmente no sé qué pasó. Me comentaron eso. No sé el viaje qué era, qué sucedía. La verdad que después uno se quedó con, digamos, había 3 votos que estuvieron presentes y después se fueron, entonces uno se queda con eso, ¿no? Con 3 personas que estaban y de golpe no estaban. Claro, lo que más. pasa es que pero el problema es que para poder criticar también hay que poder estar tranquilo de que uno como espacio político, los tuyos están. Porque lo que me dicen es que este legislador estaba de viaje hacía mucho tiempo. Quería saber cuál es la explicación que dan desde el PRO a por qué un diputado, que cuyo sueldo lo pagamos entre todos, está de viaje y nadie da ningún tipo de explicación. Desde ya que es más, hay un tuit de una diputada, Dina Resinowski, que plantea eso, que uno tiene que tomar distancia y analizar y ver y no mirar como si fuera lo que hicieron los demás, sino qué hice yo. Yo lo que te puedo decir es que nosotros estuvimos ahí presentes y que decir, lo único que puede plantear es, tienen que estar todos. Fíjate lo que pasó con Camila Crescimbeni, ¿no? Un ejemplo. No sé si saben, pero una diputada del PRO que perdió un bebé que justamente había estado, cuando tenía que hacer reposo, ella fue a la sesión hace un mes, que perdió su bebé y vino y estuvo presente en la votación en particular. Creo que es importante que todos tomemos conciencia de que un voto puede cambiarle la vida a la gente. Por eso justamente contrasta tal ese esfuerzo que hicieron para que venga esta diputada con otro que estaba de viaje. No sabemos qué estaba haciendo. Habrá estado representando algo de la Cámara de Diputados, imagino, porque es raro, ¿no? Bien. Sí, no lo sé. Sinceramente, si no se los diría. No tengo esa información. Me parece que tenemos, lo más importante de esto es que veamos que atrás de cada voto, atrás de cada artículo hay gente atrás. Creo que hay personas a las que son afectadas y me parece que está muy bueno tomar conciencia. Y también hay que tomar conciencia de que el presupuesto deja de ser solo el plan de gobierno de quien está gobernando y se transforma en algo que genera derechos y obligaciones, porque no solo impuestos, Diputada, ¿no? También. Gracias por el tiempo. Gracias por el tiempo y por las explicaciones. Fue muy gentil. Tenemos que ir a un breve corte. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por haberme llamado. Gracias. Por favor, gracias a usted. Bien, brevísima tanda y a la vuelta seguimos con más información de Clara por el tema del bono. Entiendo que hay mucha gente que nos está escribiendo, así que no se preocupen que les vamos a dar toda la información al regreso de la tanda. Gracias por esperarnos, de aquí hasta las 3 de la tarde, ya recta final para el programa de Máximo Montenegro, que mañana va a estar con ustedes. 2 de la tarde, 36 minutos en la República Argentina, con una sensación térmica de 27 grados 3 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Así que primaveral, aprovechenlo. Hasta el domingo, buen tiempo. El domingo llueve. La semana que viene un frío que nadie entiende por qué. Este clima que nos odia a los argentinos, pero viene unos días frescos, horribles, a tono con, no sé, con la política quizás. Bueno, Clara, completemos el tema bono, que mucha gente nos sigue escribiendo, y cerremos ese asunto. Dale. A ver, el tema, plazos fijos, moneda extranjera en los últimos 6 meses tampoco habilita. Bien. Y además,
Cuando hablamos de becas Progresar y Potenciar Trabajo, que representan, te diría, el número mayor en cuanto a planes sociales y programas sociales, estos los ponemos como ejemplo, pero no está habilitado nadie que cobre algún plan social de Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Productivo, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Y además, el último punto, si van a inscribirse aquellos que tienen de 18 a 24 años, no solamente se hace una evaluación socioeconómica de la persona que solicita, sino también de su contexto familiar, porque se puede suponer que vive en una casa con su padre, su madre o con más personas, por una casa por la que entra justamente ingresos por otra vía que no sea el solicitante. En ese caso también queda inhabilitado para el cobro de los 45.000 pesos. Perfecto, Clara, gracias. Bueno, y este tema del bono, si uno lo piensa en actividad económica, es plata que se vuelca a la calle y en un sector donde obviamente el 99% va al alimento, que es lo primordial. Alimentos, un consumo que se resintió otra vez en agosto. Ventas en supermercados y mayoristas cayeron hasta 2,1%. Fernando Sabore es presidente de FABA, la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires, y está en comunicación con nosotros. Fernando, Ramón Endarte saluda. ¿Qué tal? Hola Ramón, ¿cómo estás vos? Bien, gracias por atendernos y esperarnos. Fernando, a ver, la foto de esta radiografía es porque el gobierno insiste con la actividad económica sigue, se mantiene. Ahora bien, en los últimos meses empezamos a ver que ese consumo, el primordial, el básico, empieza a frenarse e inclusive a ir para atrás. Ramón, es una ecuación sencilla. Evidentemente, hace más de 4 meses que la Federación viene diciendo de que el día 15 es fin de mes. Y cada vez se puntualiza más, ¿cierto? Fíjate vos que estamos digamos, en las últimas semanas de este mes y las ventas siguen cayendo. Y claro, una vez se comete el error de cuando cierra la caja del día, suma lo que vendió por QR, lo que vendió por tarjeta y el efectivo, y te va a dar un valor que digamos que es el constante, ¿cierto? Pero hay una realidad. Cuando uno lo pasa a unidades, Ramón, es a donde se siente la caída del consumo. Fíjate vos que el día lunes es el día de reposición de los almaceneros, de los autoservicistas en los mayoristas. Yo el lunes estuve en el mayorista y te puedo asegurar que parecía que era una cancha de fútbol sin gente. Y los pocos que estábamos con las carretas con muy poca mercadería, solo la reposición. Ahora, o sea, Fernando, la primera frase que dijiste es tremenda. El 15 es fin de mes. Y ahí, ¿qué observan ustedes? Porque entonces cuando vos lo medís semana a semana debe ser un panorama tremendo. Claro, porque digamos que espera esa señora o ese señor que se va a trabajar a la mañana con su mochila, ¿no es cierto? Y que el día primero, el día 2 cobra, uno se da cuenta que ¿por qué no comprarle un paquete de galletas a los chicos? ¿Por qué no comprar ese rico postre? Pero después del 15, Ramón, la conducta de compra del cliente cambia en función del bolsillo, ¿cierto? En función de lo que le queda. Entonces, ya esto de la pirámide de nutrición ya no existe. Mirá, yo vengo de almacenero de mi padre, ¿no es cierto? Y mi papá decía en aquel tiempo de que cuando escasea el dinero en el bolsillo, los almaceneros vendemos mucho huevo y los verduleros decían vender mucha papa. ¿Por qué? Bueno, que con una papa y huevo, digamos, la pancita y nutrimos, ¿cierto? Con el huevo. Hoy el kilo de papa vale 400 pesos y una docena de huevos vale 300. O sea, ya no es un producto barato del tiempo de mi padre. Entonces, ¿qué le queda a la gente para comprar cuando ya se le acabó la plata? Videos. Pero eso no es nutritivo. Hoy un sachet de leche, Ramón, lo tenemos que vender entre 190 y 200 pesos y hoy nos llegó un aviso de la empresa láctea más importante que aumenta un 5% más. Uno dice un 5% más, pero es un 5 sumado a un 9 y un 9 y un 9. Ahora, pará, entonces, claro, me quedo con ese último, Fernando. ¿Les avisaron? ¿Cómo es el proceso? Te mandan, en la planilla te dicen 5% arriba, acá tenés el producto, si no te gusta no lo comprás, pero es lo que, digamos, y se acabó. Y eso cada cuánto lo estás viendo que se remarca, porque el gobierno esto de, no, las paritarias y la inflación, la paritaria le gana a la inflación y demás.
La verdad que ver a Moyano pidiendo un 130 no termina siendo descabellado, si vemos que la inflación va a estar por encima del 100. Digamos que, bueno, ahí está. Obvio que está pidiendo algo que realmente nivela en la locura de precios que estamos viviendo. Lo que pasa es que, bueno, hoy tendrían que duplicarse los sueldos como para poder equilibrar la balanza, ¿cierto? Claro. Sabemos que eso es imposible, pero esa es la realidad que tenemos. O sea, hoy el trabajador, seamos realistas, hay mucha gente que trabaja en un hipermercado o en un mayorista part-time, medio tiempo, y tienen que trabajar hasta el día domingo, cobran 60, 65 mil pesos. Es inhumano. O sea, esa es la realidad que tenemos de valores, porque uno escucha hablar sueldos de 200, 300 mil, pero hay gente que gana 60 mil. Sí, obviamente. Fernando, gracias por el tiempo y esperemos que esto repunte. No hay un panorama que vaya a pasar, pero siempre el deseo está. Claro, gracias. Gracias. Chao, Ramón. Con esto que decía de los sueldos, ustedes saben que hay un conflicto ahora en la Ciudad de Buenos Aires, los residentes de los hospitales. Un residente del Hospital Fernández, que es médico, que hizo toda la carrera de medicina, que trabaja 320 horas por mes, cobra 120 mil pesos. Cuando hicimos el desglose con ellos por hora, ganan 375 pesos la hora, los médicos, en la Ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, en fin, es este panorama que vivimos. Son $413 por mes. A dólar. Ahora tremendo, ¿no? Porque si no se llega al 15, como dice él bien, y después del 15 no hay consumo, fíjate que estamos en una situación de inflación, ¿no? O sea, esto se llama esta inflación, que es lo peor. Vos tenés inflación, o sea, guita tirándose, pero sin embargo no se reactiva. Es lo peor. ¿No? Lo peor. Es lo peor. Vamos a cambiar de tema, pero vamos a atarlo de una manera, porque bueno, hace cerca de una semana se cambió de raíz el sistema de importación en la Argentina. La exportación, la importación, había un sistema que era el llamado SIMI y ahora es el SIRA. Le cambiaron las siglas, básicamente le dieron un torniquete más a lo que es importar y cómo se controla y demás. El gobierno plantea que este nuevo sistema está funcionando casi a la perfección. Bien, Andrés Belinsky es socio de la Unión Industrial Argentina y está en este mercado. Así que nada mejor que preguntarle a alguien que está en el sector para que nos cuente, bueno, si efectivamente funciona bien o funciona mal. Andrés, ¿qué tal? Ramón Indar te saluda. Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Ramón? Bueno, muy buenas tardes. Gracias por darnos este espacio. Yo soy gerente general para una empresa que fabricamos insumos para la industria del vino. Perfecto. Y necesitamos importar la materia prima, ya que lamentablemente no se produce en el país, pero sí fabricamos y tenemos un proceso productivo en San Juan, en el cual el oxígeno nuestro es la materia prima. Tal cual. Y tenemos una dinámica de importación que es permanente. Y la verdad que hemos sufrido mucho estas últimas semanas, porque bueno, primero fueron 2 semanas de no poder hacer ninguna transacción porque estaba el cambio del sistema. Sí. Pero esta semana empezamos a ver que empezaban a liberar a cuentagotas algunas aprobaciones de las importaciones, pero repentinamente lo que antes podíamos pagar a 30 días fecha de factura, algo normal con un proveedor del exterior, nos lo autorizaban a 180. Entonces, no solo están aprobando poco, sino que lo poco que se está aprobando es a un plazo de pago imposible de manejar, de aplicar. A ver, pará. Andrés, bajalo un poco más a tierra para que la gente entienda qué significa poder pagar a 180 días. Bueno, es como si de repente uno que va, no sé, llevémoslo a la casa, ¿no? Sí. De repente uno tiene los ingresos y va gastando el supermercado, el alquiler, la cuota de la escuela, y de repente te dicen, no, mira, el sueldo en vez de a fin de mes te lo voy a dar dentro de 180 días. Tremendo. Entonces, ¿uno qué hace? ¿Cómo pago mi operación que tengo ya planificada con acceso a esa materia prima de forma recurrente? Pará, pero entonces dos preguntas. ¿Cómo te financiás en el mientras tanto y qué le decís al cliente de afuera? ¿Cómo haces? Bueno, ¿qué le digo al proveedor? Eso, al proveedor, perdón. Para que siga confiando y queriendo vender a la Argentina. ¿Qué le digo a mi cliente que no le puedo entregar a tiempo?
y que donde yo antes tenía un precio establecido de acuerdo al dólar oficial, porque esa es una realidad que no modificamos nuestro precio, no había un precio especulativo intermedio, o no fijamos los precios con el dólar CCL e importábamos con dólar oficial. Importábamos con dólar oficial, vendíamos con nuestro precio atado al dólar oficial. Entonces, ¿hoy qué tengo que hacer? Darme vuelta, ir al dólar financiero. Claro. Pero eso casi sería duplicar el Te precio rompe a mi toda la cliente, cadena las con los bodegas. costos. Y cuando ustedes, Andrés, le preguntan esto, le plantean esto al área Tombolini, Michel de aduana, porque todo depende del Ministerio de Economía. Hoy es un canal, acá no hay interna posible. ¿Qué te dicen ellos? No creo que el Ministro de Economía quiera frenar la producción de esta manera. No, el problema es como hay una dificultad ante tantos actores como nosotros, porque obviamente mi empresa no es la única que está sufriendo este problema, y entendemos que el país tiene un problema de reservas, y obvio no somos ajenos o queremos salvarnos solos ante la situación. Pero es una dinámica muy difícil entre las empresas, las cámaras empresarias, la UIA, que representa muchas cámaras industriales a la mayoría, el gobierno nacional. Tenemos apoyo, por ejemplo, del gobierno de San Juan, el Ministerio de Producción nos trata de ayudar en resolver estos problemas, pero bueno, es como que los días pasan y seguimos con la incertidumbre absoluta. Qué bárbaro. Entonces, es muy difícil tener una perspectiva de cuándo se puede solucionar. Bien. ¿Hay diálogo? Sí. ¿Nos escuchan? Sí, también. pero Tal cual. Esa escucha, tal cual. claro, Andrés, no alcanza. Entonces, una preocupación. muchísimas gracias por el tiempo. Muchísimas gracias por el espacio. Por favor. Buen día. Buenos días. Bien, vamos a una información de último momento importante en la agenda que tiene Pablo Winocur. Dale. Y atención, noticia de último momento porque hubo acuerdo en Camioneros. Atención, acá estamos viendo a la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, firmando el acuerdo paritario de camioneros que negociaron personalmente Pablo Moyano y Hugo Moyano con las empresas de transporte. Los detalles los vamos a conocer en un ratito. Están hablando de que firmaron a un 107%, pero todavía es prematuro para poder saberlo porque esta reunión está trascendiendo ahora mismo. Acaban de firmar, acaban de cerrar, todos contentos. Hay otra foto que tenemos que se los ve sonriendo a todos. Por ahora, entonces, la noticia es: se firmó, hubo acuerdo, vamos a conocer en instantes los detalles. Creo que Candelaria tiene algún dato adicional. Sería por 12 meses, sería una paritaria acordada por 12 meses. Acordate que en un momento hablaban de que podía ser por 6 meses. Bueno, aparentemente el acuerdo fue: te doy el 107% para que puedas mostrar un número que te sirve a tus afiliados. Esto le dijeron tanto desde el Ministerio de Trabajo como la patronal a Hugo y a Pablo Moyano, pero cerremos un acuerdo por 12 meses para que, sobre todo el gobierno, tenga un horizonte de tranquilidad de que dentro de 6 meses y cuando está en pleno desajustes de las cuestiones electorales no va a haber un nuevo reclamo de camioneros y una nueva amenaza de paro. Es un efecto dominó, supongo, ¿no? Sí. ¿El resto de los gremios? Y sí, Con claramente. esto no estoy yendo contra lo que se consiguió. Insisto, porque digo, a ver, con inflación de alimentos del 100. Está claro, sí, con una inflación de alimentos del 100 y también la pregunta es, si vos acordaste un 107, el horizonte de inflación del año que viene que están manejando esos empresarios. ¿Y en cuántas cuotas se dijo? Todavía no saben los detalles. Todavía no se dijeron. Sería un 107 y el acuerdo por 12 meses. Porque del otro lado, no pensemos solo en un empresario, no sé, una empresa logística con 300 camioneros. Pensemos también que puede pasar en una pyme de 10 empleados. Claro. Por ahí ya tenés tenemos uno un que está piso para la inflación, tenés ¿no es uno que cierto? está con químicos. Claro. Ahí ya tenemos un piso. Y vos dijiste bien el efecto dominó. ¿No es cierto? Pero es un efecto dominó que se multiplica por sí mismo, ¿no es cierto? Porque, de vuelta, nos ponemos todo de vuelta en la cola, ¿no? Entonces, claro, digo, pero ahí yo discutí el otro día con Facu Pastor en la red. Que era, bueno, viste que en el coloquio de idea era esto de, bueno, ¿quién tiene que ceder? Mi idea, ¿no? Sí. Perdón. Sí, no, pero está bien. ¿Quién tiene que ceder? Tampoco le puedo pedir al laburante que ceda. No, básicamente porque son los menos beneficiarios. Pero lo que se produce acá es una situación donde con la inflación, ¿no es cierto?, todos están mal relativamente, algunos están mucho peor. Digo, ¿quién puede reaccionar pero lo que primero tendría con que haber esto? es un plan antiinflacionario. Sí. ¿no? Bueno. Que hoy es como pedir, digamos, a que yo tenga un hermano mayor, ¿no es cierto? Hubo un ruido bueno ahí que se había instalado
por unos días, esto de cuando vuelva Massa de Estados Unidos hay un plan de estabilización en marcha, etc. Vos necesitas un Estado, un gobierno, por eso ¿cierto? está. Y un No hay gobierno nada, no de ira, ¿no? No hay nada y además claro. Sergio Massa dijo en algún momento que él no creía en ese tipo de planes, no lo dijo en los términos mismos que había dicho Alberto, pero dijo que él tenía una hoja de ruta y que no quería ese tipo de plan de shock. Bien. Habrá que ver. Lo que vemos es una foto política también muy fuerte de Hugo Moyano al lado de la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, y más corrido, Pablo Moyano. A un costadito, que vemos quién también termina Hugo mandando Moyano, que recordemos que dijo en el- que, hablando de política, salió a decir que va a apoyar eventualmente la candidatura del presidente Alberto exactamente. Fernández. Habrá que ver. Digo, hace poquitas horas. Bien. Bueno, salimos de la agenda de nuestro país. Vamos a ir bien al norte, a los Estados Unidos, donde está Adrián Sack para tener toda la información del país del norte, que en breve ya también tienen elecciones. Adrián, ¿cómo andás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ramón y querido equipo. Bueno, ¿qué les puedo decir? Hay lo que en principio será una buena noticia, que es que la economía de los Estados Unidos volvió a crecer después de 2 trimestres de caer, ¿no? Tenemos el tercer trimestre con un 2.6% de crecimiento de espacio crecimiento, ¿no? de crecimiento, que, bueno, digamos, corta con una tendencia hacia la recesión que esperaban muchos que siguiera en este tercer trimestre, ¿no? Porque si ya con 2 trimestres consecutivos de contracción del Producto Bruto Interno tenés una recesión técnica, se hubiese consolidado y más aún días antes, Ramón, de las elecciones, Claro, lo cual exactamente, acá Adrián. lo ven. ¿Cuándo son? ¿El 8? Son el 8 de noviembre, exactamente dentro de menos de 15 días ya, menos de 2 semanas. Y en ese panorama, Adrián, quizás quien dice que nos crucemos por allá, por Washington, así que a cruzar los dedos. Pero, y en ese contexto preelectoral, dame una fotografía de Biden. Porque lo último que me contaste fue, mirá que cada 2 horas comete un error y están todos blindándolo para que no se note que tiene algunos problemas para hasta saludar gente, se confunde el discurso. Está medio complicado Biden. Está bastante complicado, digamos, y de hecho los candidatos acá se están renovando, recordemos el Senado, 34 senadores, sería un tercio de los 100 senadores que hay, renuevan sus bancas. Es quizá la elección más importante, después tenés gobernadores que por supuesto también es importante, y el Congreso a nivel de diputados, congresistas, que se renueva completamente. Bueno, ninguno de estos candidatos, o la mayoría de estos candidatos, lo está llamando a Biden, de los demócratas, para que apoyen la campaña. Biden va, pero tampoco es que lo llaman. ¿Por qué? Tiene una imagen, Adrián, estás hablando del peronismo argentino en ese momento, ¿no? ¿Te das cuenta? Es lo mismo. Mirá, saca a Biden, más pongo a o Alberto menos, digamos, y veo la campaña. Bueno, digamos que como argentinos tenemos la tentación de hacer la comparación. Biden está un poco mayorcito, ya va a cumplir 80 años y se pierde en pleno discurso, digamos. Y bueno, han explotado esto mirá que de la estamos campaña. cerca, No te creas que el nuestro no comete Y bueno, errores. Yo no quiero decir, porque después en las redes decís, vos que hablás de la Argentina, andá, que estás lejos, está bien, enseguida está bien. empiezan a tirarte con todo. Y del otro lado, Entonces de los no voy a republicanos, hablar, pero, republicanos, ¿qué podemos contar? Bueno, por parte de los republicanos el que quiere emerger y está muy atento es Donald Trump, a ver si después de estas elecciones de medio término ya puede empezar a perfilar su regreso, candidateándose para presidente para el 2024, ¿no? Están muy pendientes de estas elecciones de medio término. Pero ¿qué pasa? Hay muchos gobernadores, por ejemplo, aquel del estado en el que estoy yo ahora, Brian Kemp, que también es republicano como Trump, que no quiere saber nada con Trump. Y Trump no viene por acá y los candidatos no aparecen endorsándolo, digamos, ni a Trump ni Trump a ellos. Bueno, pero ahí está. Con lo cual... Otra vez, estamos hablando de lo mismo. Sí, es un Macri que dice que quiere volver, sí. pero hay uno que sería un Larreta que no quiere saber nada, más o menos viene por ahí. Digamos que el piantabotismo es universal. Vamos a vos. llegar a ese acuerdo. Mirá vos, digamos. tal cual. Que lo podés llegar a quemar porque Trump quedó muy quemado después del asalto al Capitolio del 6 de enero, ¿no? Por el que está siendo investigado. Esto está siendo muy aprovechado justamente por las cadenas de televisión oficialistas, ¿no?
que tratando de tomar distancias con Trump. Bueno, en este momento en realidad no puedes ver ningún medio, digamos que hay más operaciones que en un quirófano de combate. Estás hablando de la Argentina todo el tiempo, Adrián. Yo no sé si me estás... No parece argentino. Estás haciendo el móvil desde Lanús, hablando de operaciones de los medios. Y viste, sí. Piantabotos. Sí, mira, tengo el paredón que podría ser el paredón de Olivos, ¿no? Tranquilamente, un poquito más bajo. Encima color verde. Pará, y te hago la última pregunta. Viene Argentina. ¿Y cómo se vive la grieta? ¿Hay clima de campaña o si pones un cartel termina todas las piñas? Mirá, a full la grieta porque según más allá de lo que ves todos los días, hay encuestas, varias encuestadoras lo han hecho, preguntándole a la gente qué pasa si gana el contrario al que vas a votar. Es decir, qué pasa si votás demócrata y ganan los republicanos y viceversa. Y dice, no, va a ser el caos para el país. Va a ser la mayoría, casi 80%, entre 60 y 80%. Voy a vivir a la Argentina. Es impresionante. Dice que el otro va a ser un desastre. Es impresionante. ¿Viste? Y sí. No, pero aparte, Adrián. Lo único... veníamos a media mañana con Facu Pastor y Catalía cuando hicimos el móvil en Brasil, que estaba Rolando Graña, y estaba en una favela y contaba exactamente lo mismo. Que estaban polarizados, que ya ni siquiera querían pegar carteles porque termina todos los tiros. Que Lula que vuelve, que Bolsonaro no se quiere ir, que los dos dicen, mirá que si gana el otro se viene el caos. Es tan global que no sé si asusta, pero son tiempos muy difíciles. Que allá supongo también se viven de esa manera. Y acá se arrancan. Se arrancan los cartelitos. Acá no vas a pintar nunca una pared, ponele, ni pegar un afiche, pero se ponen cartelitos clavados en la tierra. Esta mañana los estuve mostrando. Acá cerca no tengo ninguno como para mostrarles, pero a veces se los arrancan, se los sacan, y es ilegal hacer eso. Sobre todo si están en tu jardín. Viste que acá tienen el jardín en el frente. Si están en el frente y se los sacás, hay una multa de $250 que podés llegar a pagar si te pesca el vecino y tiene pruebas para denunciarte. Sí, bueno, tenemos esos niveles. Bien, Adrián, gracias por el análisis de la política argentina en clave norteamericana. Estuvo muy claro. ¿Viste? Gracias. El mundo es un pañuelo. El mundo es un pañuelo. Con la diferencia, ¿no? Que ellos tienen una inflación anual del... El 8%. El 8%. Nosotros están preocupados están preocupados con el $50.000 de ingreso per cápita. Y nosotros convivimos con una del 6%. Y está todo bien, estamos hablando de las primarias. Pero, viste, o sea, se arruinó la globalización y todo el mundo está enojado. Y todo el mundo está polarizado. Acá, digamos, estamos en el fondo del mar, pero bueno. Muchísimas gracias. Al contrario. Por haber venido. Cande, gracias. Clara, también gracias por haber quedado. Y Wino, muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, quédense con la continuidad informativa. Ya está lista Mariana Contartesi con todas las noticias. Nosotros nos vamos mañana, Máximo Montenegro, aquí al frente de su programa. Que tengan una hermosa tarde. Chau.